Hola, bienvenido al canal Electroduino, donde aprenderás electrónica básica y la programación de la tarjeta Arduino. En este vídeo te hago una introducción, te doy los conceptos básicos que te van a ayudar a entender para qué sirve y cómo se implementa en Arduino una comunicación serie entre dispositivos electrónicos utilizando los periféricos USART. Pero, ¿para qué comunicarse? Podemos leer información de los dispositivos o equipos con sensores. Podemos enviar información a dispositivos o equipos que controlan a los actuadores. Podemos mostrar información al usuario del estado o configuración del equipo, controlar y configurar el equipo por el usuario, y que sepas pues que existen varios protocolos hardware de comunicación, pero el más extendido en los microcontroladores es la comunicación serie USART. ¿Pero qué es la comunicación serie USART? USART significa transmisor, receptor, síncrono y asíncrono universal. Es el dispositivo que controla los puertos y dispositivos serie que se encuentran integrados en el microcontrolador de Arduino. El controlador USART transmite o recibe los bytes de datos en forma de bits secuenciales. Está pensado para la comunicación entre dos máquinas, siguiendo el estándar RS-232. También tienes que saber que se pueden ampliar a más máquinas mediante otros protocolos utilizando drivers hardware, por ejemplo, para utilizar el estándar RS-422 o el RS-485. Hay dos formas de comunicarse o de enviar información digital entre dos máquinas: la conexión en paralelo y la conexión en serie. Por ejemplo, si necesitamos enviar un byte de un equipo emisor a otro equipo receptor, podemos optar por la conexión en paralelo. Es la forma más fácil de implementar, pues solo hay que colocar un hilo desde cada pin o bit que se quiere enviar hasta el homólogo en el receptor. De este modo, cuando en Arduino se programa el puerto con el valor deseado, inmediatamente está disponible para que pueda ser leído por el equipo receptor. Así pues, la comunicación en paralelo, a nivel de líneas, necesita un hilo por bit de transmisión. Respecto a la velocidad, la comunicación en paralelo es más rápida porque llega la palabra completa o byte al mismo tiempo. Respecto a los retardos, la comunicación en paralelo es más sensible a los retardos entre los hilos de la línea de comunicación y por tanto la distancia se ve afectada y la comunicación en paralelo es idóneo solamente para distancias cortas. Si por el contrario, para la comunicación entre las dos máquinas anteriores, queremos emplear una conexión serie para hacer la transmisión del byte del ejemplo anterior, necesitamos ir cogiendo cada bit o usar un dispositivo que nos permita pasar el valor del byte que se encuentra en una variable de Arduino a una forma secuencial para transmitirlo por un solo hilo. Mediante un protocolo hardware habrá que enviar cada bit por la línea de transmisión de forma que el receptor sea capaz de leerlo e ir guardándolo en una variable o un buffer en el equipo receptor, como vemos en la imagen. Como ya habrás adivinado, uno de estos dispositivos que se emplea para este cometido de transmisión serie es el denominado USART. Así pues, la conexión serie a nivel de líneas reduce el número de cables necesarios, pues solamente necesitamos un cable para una transmisión. Respecto a la velocidad, como la comunicación serie transmite un bit cada vez, es más lenta. Con respecto a los retardos, la comunicación serie es menos sensible a retardos entre líneas, pues solamente utilizaremos una. Y la distancia de comunicación, por tanto, permite mayores distancias de cable que la conexión o la comunicación en paralelo. En cuanto a los conceptos que has podido ir escuchando ya a lo largo de este vídeo, el emisor es el equipo o dispositivo que en un determinado momento transmite un mensaje a otro dispositivo. El receptor es el equipo o dispositivo que en un determinado momento recibe un mensaje desde el otro dispositivo. El esclavo es el equipo o dispositivo que ejecuta órdenes cuando el equipo maestro estima oportuno. Y el maestro es el equipo o dispositivo que ordena la ejecución de una acción y el que controla la señal de reloj en comunicaciones síncronas, como veremos más adelante. A nivel de hardware, la comunicación serie se puede implementar de tres formas: simplex o unidireccional, donde la comunicación se realiza en un solo sentido y solo se requiere un hilo o línea de comunicación; duplex,
donde la comunicación se realiza en ambos sentidos alternativamente, se utiliza un solo hilo y por tanto hay más riesgos de colisiones. Y por último, Full Duplex, donde la comunicación se realiza en ambos sentidos a la vez. No hay riesgos de colisiones, pero se necesitan dos hilos, uno para la transmisión y otro para la recepción. Para la sincronización en el envío, es decir, cuando el receptor sabe que el emisor le ha enviado un mensaje, esta se puede hacer de forma síncrona, como podemos ver en la imagen, donde se requiere una línea adicional de reloj denominada CLK y que controla el dispositivo maestro. Esta señal hace, usualmente, que el receptor capture el estado de la línea de transmisión cuando el estado del reloj cambie de un estado alto a un estado bajo, dejando el tiempo entre estos cambios para que el emisor actualice el valor de la línea de transmisión al siguiente bit a transmitir. Este método es el más seguro para comunicación serie, pero no es el que se suele emplear más porque requiere de un cable adicional y dedicar uno de los timers del microcontrolador para generar la señal de reloj, y los timers no suelen sobrar. La configuración más empleada para la sincronización es la asíncrona, donde se envían paquetes o tramas de datos y solamente se sincroniza al inicio de la misma, mediante una alteración del estado de la línea de transmisión. Pero para que todo funcione perfectamente, se tiene que configurar en los equipos la misma velocidad de transmisión y recepción, así como saber el número de bits que se van a enviar en cada trama. Como hemos comentado, es fundamental que los equipos que estén involucrados en la comunicación estén configurados a la misma velocidad de transmisión, que indica cuántos bits se van a transmitir por segundo, y a este valor se le llama bits por segundos, BPS o baudios. En la imagen puedes ver las diferentes velocidades de transmisión estandarizadas en una USART, pero la que más se suele emplear es la de 9600 baudios. Esta velocidad es uno de los parámetros que tendrás que configurar en tu tarjeta Arduino. El protocolo de comunicación asíncrono, como hemos visto, requiere de un cambio de estado para la sincronización de la trama. Este bit es el que se denomina bit de start. Después se transmiten los bits establecidos en la trama, ya sean 5, 6, 7 u 8, y por último se hace un retardo en la línea de transmisión mediante 1 o 2 bits de stop, que no es ni más ni menos que dejar la línea en su estado normal durante ese tiempo. En la figura podemos ver que solo se ha empleado un bit de stop. Todos estos parámetros, al igual que la velocidad, los tienes que establecer en tu tarjeta Arduino antes de empezar la comunicación. En cuanto a la implementación de todo el protocolo hardware que hemos visto, este se puede hacer de dos formas: mediante software, que consiste en el testeo del pin de entrada que se haya utilizado como línea de transmisión en Arduino. Este método consume mucho tiempo de procesador y no se recomienda, a no ser que el equipo actúe como un esclavo y que solo tenga como misión estar pendiente de recibir una orden para ejecutarla y quedar otra vez a la espera. La otra forma de implementación es mediante hardware, y podemos encontrar dos formas: mediante el uso de interrupciones, que en Arduino las encontraremos en los pines 2 y 3, una interrupción ejecuta una sección de programa cuando se detecta un cambio en el valor o el estado de la entrada de ese pin. De esta forma, el microcontrolador puede hacer otras funciones mientras no se detecte una recepción de un mensaje por ese pin de recepción. Y la segunda forma es utilizando el dispositivo UART o USART, depende si lleva un módulo síncrono o no, que está implementado en la mayoría de los microcontroladores. Incluso podemos encontrar más de uno. Este dispositivo es el encargado de la entrega y recepción de los mensajes utilizando un buffer o memoria intermedia donde se guardan el valor a enviar o el recibido mientras no se haya leído, reduciendo así los errores o pérdidas de información y liberando tiempo de procesador. En cuanto a los niveles lógicos de la comunicación serie, hay que destacar que la norma RS232 empleada en la industria no son los mismos que emplea Arduino, ya que este se alimenta con 5 voltios o con 3,3 voltios, y los de la industria suelen ir entre más 12 y menos 12. Por eso hay que tener en cuenta que cuando la comunicación no va a ser entre dos tarjetas Arduinos, por ejemplo, o entre microprocesadores o microcontroladores, sino que se va a comunicar con una máquina o equipo industrial, siempre hay que adaptar los niveles de la línea. Esto se puede hacer empleando conversores o drivers que puedes encontrar ya implementados en el mercado, como ves en la figura. Para la utilización de la UART de Arduino, se utilizan los pines marcados como TX, el pin 1, y RX, en el pin 0, teniendo en cuenta que el pin TX del transmisor irá conectado al pin RX del receptor y viceversa. Estos pines en la tarjeta Arduino
son los empleados para la comunicación por el puerto USB con el ordenador, denominado en el Arduino IDE como serial, por lo que no puedes emplear ambas funciones al mismo tiempo. En la tarjeta Arduino Leonardo, por ejemplo, estos pines son independientes, ya que tiene dos USART distintos, uno el que emplea para la comunicación con el USB, llamado en el Arduino IDE como serial, y otro el que emplean los pines, llamado serial 1. Por último, comentarte que el puerto USB de la tarjeta Arduino, aparte de la programación, puede usarse para la comunicación con este, y te puedes permitir, por ejemplo, enviar datos o recibir estados de variables del programa que has implementado en Arduino, y utilizarlo como un debug de este. Esto es muy útil. Para eso dispones de una herramienta en el software del Arduino IDE que se llama Arduino Serial Monitor. Recuerda que tienes que configurar la misma velocidad de transmisión en baudios que en el que hayas programado tu programa en Arduino. Hasta aquí este vídeo de explicación de los conocimientos básicos sobre la comunicación serie. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para estar pendiente de más vídeos. Y como siempre recuerda, ahora tú eres la clave.